Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Me llamo Jorge y estoy grabando para que analicemos un fragmento de las palabras del apóstol Pablo del capítulo 15 de su primera carta a los Corintios. Es un fragmento relacionado con la resurrección de Jesús. Les voy a mostrar el texto de ese pequeño, es breve, del fragmento que a mí me interesa y luego lo analizamos. Aquí lo tenemos. Se los voy a leer. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Este es el versículo que a mí me interesa y no voy a leer los demás. Lo repito a este. Se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Y si Pablo dice que esos 500 eran hermanos, deberíamos interpretar que esos 500 eran conocidos de Pablo y que eran cristianos, porque si no, si eran transeúntes de la calle, no les llamaría hermanos. Pero tampoco eso es lo más importante del comentario que quiero hacer. Lo más importante es que Pablo refiere que son 500 los testigos. Y vamos a ver si esto es creíble, este dato, de que pudieran haber sido 500. Vamos a analizar un mapa que tengo a continuación. Recuerden el número, 500 testigos, referido por Pablo. Acá tenemos un mapa. La muerte y resurrección supuesta de Jesús se produce acá en Jerusalén, en Israel. Y los corintios, Corinto, la ciudad de Corinto, se encuentra por acá, en algún lugar de Grecia. En un viaje directo, en uno u otro sentido, son 3.000 kilómetros. En embarcación de esa época. Y si fuera por tierra, que es el viaje que hizo Pablo, creo que en más de una oportunidad, son más de 5.000 kilómetros. ¿Por qué lo refiero a esto? Es lo que pretendo analizar un poco. Pablo en la carta es como que desafía a los destinatarios de su carta, que son la gente de la iglesia de Corinto. Es como que los desafía o los invita a que, si quieren verificar que es verdad que Jesús resucitó, porque de eso se trata esto, de que Pablo está dando un testimonio de que Jesús resucitó, y se trata de que los destinatarios que están a esta distancia le crean. Y que además, otro dato, esto sucede 20 años después de la muerte de Jesús, más o menos. A ver, voy a volver al texto. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Por eso, refiere que la mayor parte de los cuales vive aún es porque Pablo es consciente de que han pasado 20 años. Y esos 500 testigos pudieran ser viejos, seguramente, ancianos, pero que viven. Ahora volvamos al mapa. Bien. En ese desafío que en solo un breve versículo Pablo le hace a la gente de la iglesia de Corinto,
Es como que los está invitando. Si quieren comprobar lo que yo les digo, que en verdad Jesús resucitó, no me crean a mí, no me crean a mí, Pablo, que soy Pablo, el que les está hablando. Vayan a Jerusalén, hablen con la gente, hablen con esos 502 testigos que todavía están vivos y verifiquen por la cantidad de testigos que esto es cierto. Si son tantos, no puede ser mentira. A ver, en esos tiempos, esta gente de Corinto, si quisiera verificar eso, tendría que dejar su trabajo, y su trabajo sería, no sé, sería agricultores, pastores o ese tipo de cosas. Tendrían que dejar su trabajo durante meses, dejar a su familia durante meses para hacer una larga travesía por tierra de más de 5.000 kilómetros, pasando por Turquía, por el Líbano, y llegar a Israel, a Jerusalén, y acá ponerse a buscar a los 500 testigos. Casi todos ellos vivos supuestamente. Y ubicarlos como. Pablo debería tener un listado, o un listado con los nombres de esos 500 testigos y las direcciones. Y a ese listado se los debería dar a esta gente de Corinto para que lleven el listado y con facilidad puedan, con cada registro, ir buscando a los testigos y preguntándoles: Señor, yo vengo para preguntarle si usted hace 20 años fue testigo de la muerte de un tal Jesús crucificado y especialmente de su resurrección. ¿Usted lo vio crucificado y lo vio resucitado al tercer día? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a casi 500 personas después de un viaje de más de 5.000 kilómetros hecho especialmente para eso. Y eso es lo que Pablo le ofrece como demostración a la gente de Corinto. Bueno, obviamente es una manipulación. Esta gente de Corinto, de la iglesia, que ya estaba constituida la iglesia, ya lo conocían a Pablo. Pablo era era como un padre, era uno de los padres fundadores de la iglesia, eso ya lo sabían. Inspiraba mucho respecto a donde fuera que Pablo hablara. Así que cuando Pablo les presenta esta carta a la gente de Corinto, la gente de Corinto recibe la carta, la lee y no le van a discutir. No, pero ¿cómo vamos a ir a Jerusalén ¿Cómo vamos a ir a Jerusalén a verificar si Cristo resucitó o no? Sería como una falta de respeto a una figura de autoridad como Pablo decirle eso. Simplemente se lo aceptan, se lo creen, más en esa época. Entonces ahí está la enorme falacia de la Biblia, que los cristianos no tienen ninguna voluntad de analizar técnicamente lo que significa que un versículo bíblico diga que hubieron que hubieron 500 testigos de la resurrección de Jesús. Bueno, ojalá algún cristiano viera este análisis, que no es un gran análisis, es un simple análisis, pero que ningún cristiano lo hace. Eso es todo lo que quiero decir en este video. Les envío un gran saludo, como les dije, desde Argentina. Chau, chau.